Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube en esta siguiente información que don Arturo nos trae. Y pues, ¿qué es esa información que nos tiene para hoy aquí en nuestro canal Misionero de Jesús? Es una continuación de nuestro hermano Daniel. Daniel se llamó en los tiempos de Moisés, que tendrá algo así como 5,000 años. Okay. Bueno, pero ustedes saben que el cuerpo no aguanta pues muchísimos años. Y de alguna manera o de otra, pues tenemos que dar nuestro cambio. Y ya después, 3,000 años después, o sea, en el segundo tiempo que el personaje fue y es nuestro hermano y maestro Yahshua, pues ahí ya no fue Daniel, sino que se llamó Pedro. O sea que en el tiempo de Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, se llamó Pedro. Pedro, sí, sí. Sí, y en la Biblia, obviamente, pues está un pasaje en el Antiguo Testamento de Daniel, pero hay otro pasaje en el segundo tiempo del maestro Yahshua, que como Pedro, Mira. pero es el mismo espíritu. Sí, nada más que ahora sí que se encarnó en un cuerpo diferente llamado Sí. Pedro. Y como lo único que se transforma o muere, digamos, porque nada muere, se transforma, es el cuerpo. Sí. Entonces necesitamos otro cuerpecito chiquito y así reencarnamos. Muy bien. Entonces, pues nuestro hermano ahora en espíritu viene y a través del ser humano, que es nuestro gran amigo intermediario, que se llamó Francisco. Muy bien. Francisco Segarra. Bueno, pues ahora le vamos a dar empiezo a la continuación, a la parte número 2 de estos escritos. Y dice de esta manera: que nuestro Padre Todopoderoso, su resplendor divino y eterno, llegue por siempre hasta ustedes. Se los repito o se los explico. Que la sabiduría de nuestro Padre y Creador sea siempre con todos nosotros. Volvemos al relato. Hermanos míos, de nuevo regreso aquí con ustedes vía el pensamiento de vuestro hermano intermediario. Se los explico. Hermanos, nuevamente aquí me tienen a través de nuestro intermediario Francisco Segarra. Volvemos al relato. Esta vez para seguir el mensaje que ya yo había comenzado anteriormente, el cual de gran enseñanza para todos en estos tiempos de confusión y engaños evangélicos. Se los explico. En esta ocasión, para proseguir mi mensaje que ya había empezado, el cual es de mucha importancia en este tiempo de confusión y engaños evangélicos. Volvemos al relato. Tiempo en que una gran mayoría en el mundo, como los antiguos vivientes, usaron sus predicaciones para caprichos y conveniencia humana, pensando siempre en el dinero que ellos podrían obtener para hacerse grandes en el mundo de la antigüedad
y ahora en la actualidad. Se los explico. Tiempo en el que una gran mayoría están agarrando ventajas, así como en tiempos de la antigüedad, cuando usaban sus caprichos y su conveniencia humana, pensando en el dinero que podían ganar para hacerse grandes anteriormente, y ahora en la actualidad también. Volvemos al relato. El hombre nunca ha dejado de ser lo que siempre ha sido, un ser convenenciero. Se los explico. Pues el hombre nunca ha dejado de ser convenenciero. Volvemos al relato. Ese ser forrado de ingratitud y con sus males pasados, todavía viviendo de ellos en su existencia presente. Se los explico. El hombre es un ser forrado de ingratitud y con sus males de vidas pasadas, todavía vive igual que antes y en la actualidad también. Vamos al relato. Búsquenle, pues, en su manera de vivir, su manera de trabajar, su ambición al dinero y en las cosas o cuestiones espirituales. Estas no todos las comprenden o las llevan tal y como nuestro Padre las aplicara en los 10 mandamientos. Se los explico. Pongan atención en su manera de vivir y la manera de trabajar, en su ambición del dinero, y se darán cuenta que en las cuestiones espirituales no todos las entienden y las llevan tal y como el Padre de la creación las tiene en los 10 mandamientos. Volvemos al relato. Ahora bien, continuaremos en mi mensaje de gran importancia para vuestro progreso espiritual. Se los explico. Pues bien, continuemos en mi mensaje que es de gran importancia para el progreso de cada uno de ustedes. Volvemos al relato. Enterado de que los nórdicos estaban transformados o transformando al gran grupo de la ciudad de Corintios, nuestro hermano Pablo dejó escrito lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesús. Se los explico. El hermano Pablo se enteró de que los nórdicos estaban transformando o transformado a la ciudad de Corintios y dejó escrito lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de todos ustedes sean engañados de la sincera fidelidad de nuestro hermano Yahshua. La serpiente no es el animal, sino que son los espíritus malos. Pues son los que nos engañan y nos hacen muchas jugadas de mal gusto. Pues sí, porque como nosotros estamos confundidos, ¿verdad? Prácticamente. Sí. No sabemos ahora sí que en qué mundo estamos parados. Sí. Y entonces estas entidades, con tal de seguir ellos, vamos a decir, sus jueguitos en este mundo, pues nos utilizan. Aquí así es exactamente, aprovechándose de nuestra ignorancia. Ajá. Porque siempre nosotros hemos favorecido a la maldad, a los engaños, a lo que no es verdadero. Sí, porque mucha gente puede seguir
los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero si no tienen este conocimiento de cómo es que realmente funciona el mundo espiritual, o no quieren conocer, pues ¿de qué les sirve seguir esos mandamientos si de todas maneras siguen confundidos? Así es, sí, exactamente, son cosas diferentes, Ajá, pero que hay que estudiarlas también. claro, pero o sea que una cosa debe llevar a la otra. Es que así Y debe están ser, las cosas al revés. así Ahorita debe, están las cosas al revés. así es, sí, Ujú. exactamente. Pero Porque a uno le enseñan los 10 mandamientos desde pequeño, ¿verdad? sí, sí, Bueno, los que pasamos por ahí. Y sí, todo está bonito y bien, pero uno no comprende porque muchas veces uno siente tentación o la riega, ¿verdad? ujú, Porque igual pasa como de niños. Vamos a decir un ejemplo. Ay, le agarré 20 pesos a mi abuela o le agarré $1 a mi papá. Y, y uno como que antes sabe que está mal agarrar ese dinero sin el permiso, pero se siente tentado a hacerlo de todas maneras, ¿verdad? Entonces así dice es, uno, es que no, al cabo ni es tanto, 20 pesos o sí. 50 centavos o $1. No es tanto, ¿qué tanto puede ser eso? Pero hay algo adentro que dice, no está bien, ¿verdad? Seguro que sí. Pero si uno dice, no, sí, pues al cabo nadie me ve o nadie va a saber. Entonces, ahí es cuando, ¿por qué siente uno esa tentación? Entonces, Porque estamos alguien, rodeados de ajá, espíritus malos. exacto, alguien le está cuchicheando a uno ahora sí como dijo AMLO, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, así es esto. Sí, Bueno, ahora volvemos al relato. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Se los explico. Sí, porque si viene otro predicando a otro Yahshua, del que nosotros ya les habíamos hablado, o si reciben otro espíritu del que han recibido, o bien otro evangelio del que ya habían aceptado, bien lo aceptan o bien lo toleran. O sea que so- cambiamos rápidamente. sí, o sea que si viene alguien que tiene esa facilidad de palabra o Ajá, de convencimiento, sí, pues ahí estamos sí, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estamos, ahora sí como decíamos en vídeos anteriores, nuestro espíritu está hambriento de esa sabiduría, ¿verdad? sí, así es. Entonces, esa es una de las razones por las que caemos en las manos de los... Sí, nuestra ignorancia es más grande que lo demás. Exacto. Qué lástima. Bueno, vamos al relato ahora. Hermanos, les voy a decir que para comprobación de lo dicho, podrán ver en 2 de Corintios 11, versículo 3 y 4. No quiero señalarles estas cosas dándoles pruebas del libro llamado por ustedes bíblico, pues él está lleno de contradicciones y mentiras que los hermanos pusieron en él para engañar y predicar conveniencia propia. Esto está fuerte porque es dicho por Daniel. Ujú. Daniel fue uno de los 12 apóstoles Exacto, llamado Pedro. y Y llamado Daniel Pedro. fue uno de los
cuando el tiempo de Moisés. Exacto, uno de los profetas en el tiempo de Moisés. Es el mismo espíritu, pero uno hace 5,000 años y el otro hace 2,000 años. Ajá. Hay una abertura ahí de 3,000 años, ¿verdad? Que el cuerpo no aguanta vivir 3,000 años, Pues no, no. para nada. Cuando mucho 150 años y ya me alargué. Sí. Así es que forzosamente tenemos que regresar y agarrar otro cuerpecito. Y así le pasó a todos, A nos todos pasa nos pasa. lo mismo, aceptemos o no. Sí. De todas maneras, nosotros hemos estado aquí cientos de veces en diferentes cuerpos y hablando diferentes idiomas. Bueno, vamos a proseguir ahora y yo les explico esto, mas no quiero profundizarme en el libro que ustedes le han llamado Biblia, pues ese libro está lleno de mentiras y engaños que los hermanos les pusieron para engañar y predicar conveniencia propia. Bueno, pero aquí, por ejemplo, Dan, en esta partecita, ¿verdad? Sí, Daniel fue uno de los autores de los libros de la Biblia, sí, ¿verdad? sí, sí. Ok. ¿Y qué podemos decir de ese libro de Daniel ahora? O sea, ¿también pudo haber sido adulterado o está escrito tal y como le dieron la orden a él? Al principio, Ajá. todas las personas o los personajes que escribieron en la Biblia y que todavía están también en el campo espiritual dando conferencias que se les llama aquí reuniones espirituales. Uh-huh. Nadie de ellos puede mentir. Ajá. Absolutamente nadie. Pues imagínense, si Yahshua fuera un mentiroso, Sí. pues entonces ¿para qué estudiamos? Entonces se puede decir que el libro de Daniel sí estaba correcto. Estaba. Pero ya después ese libro bíblico cayó en manos del ser humano. Exacto. Y el ser humano pues quiere también la conveniencia propia y entonces borró ciertos párrafos y le pone lo de él. O sea, le cambian Exactamente. para que eso no interrumpa con sus Exactamente. planes. Exacto. Porque los planes de ellos es decir mentiras para atraer más gente y tener más dinero. Ajá. Ese es el plan de ellos. Sí, claro. Y es lo que está hablando el hermano Daniel aquí, Uh-huh. que la Biblia tiene puras mentiras. Está lleno de mentiras y engaños. Y él no puede estar mintiendo. Ajá. Eso viene a aclararnos a nosotros, los tontos. Nos viene a aclarar que la Biblia no sirve para nada. Ajá. Que no es tan sagrada como dicen. No, para nada. Qué ni mucho sagrado. menos. Qué sagrado. Está como la Tierra Santa. Israel, muy santa, pero se están matando todos los días. Exacto. Y desde muchísimos años. Ajá. Bueno. Continuamos. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el mensaje. Bueno, continúo. Mas para los gnósticos el mensaje del Evangelio no era sencillo. Habían transcurrido muchos años terrenales desde la muerte de Jesús. Se los explico. Y continuamos. Y les digo que el mensaje del Evangelio no era fácil para los gnósticos, porque ellos solo tenían o decían lo que les convenía. Además, el contenido del mensaje de Yahshua, solo los apóstoles lo sabían. Ya muchos después habían pasado muchos años, sí,
después de la muerte de Yahshua. Volvemos al relato. Quienes lo conocieron personalmente estaban viejos y algunos ya habían muerto. Jesús se estaba convirtiendo en objeto de intensas especulaciones y fuera del templo de nuestro Creador, los hechos de su vida estaban rodeados de un manto de leyenda. Se los explico. Pues sí, ya había pasado mucho tiempo y como se acostumbra todavía que al paso del tiempo la gente empieza a cambiar lo dicho. Se le olvida algo, pero se inventan otro poco, pero ya no es lo que se había dicho oficialmente y empieza a ser rodeado de un manto de leyenda. O sea, algo así como que pasó, pero quién sabe si pasó. Así es. Como hasta la fecha muchos creen eso. Claro que sí. Ese es un defecto que tenemos los humanos. Sí, incluso muchos piensan que ni siquiera ha existido Jesús. Qué cosa de verdad. Ajá. Pero esa es la verdad. Bueno, pues ahora volvemos al relato. Como todas las cosas, todo al pasar del tiempo se olvidan y se transgiversan. Y el caso de las predicaciones de Yahshua no eran la excepción. Hermanos, pronto se introdujeron extraños evangélicos nuevos y mitos acerca de nuestro hermano Jesús. Se los explico. Muy pronto hubo quienes predicaban nuevas versiones del Evangelio y mitos de nuestro hermano Yahshua. Pues la gente así es, se aprovecha cuando ha pasado el tiempo e introduce otras cosas. Volvemos al relato. Los maestros gnósticos discutían interminablemente acerca de la naturaleza de Jesús, mientras dejaban de lado el mensaje del reino de nuestro Creador que nuestro hermano Jesús trajo. Se los explico. Hablaban mucho de la naturaleza de Yahshua, pero no hablaban de lo que Yahshua predicaba, que era del reino del Creador, que nuestro hermano Yahshua trajo, por encargo del Creador mismo. Sí, esto está difícil de saberlo, porque las iglesias actualmente han cambiado absolutamente todo, porque ellos no saben lo verdadero del Creador. Ajá. Así es que ellos se inventan lo que están hablando. El Evangelio se lo inventaron ellos mismos. Oiga, entonces en esa parte donde dice Jesús que el reino de Dios o el reino, ¿sí, verdad? Del Creador. Del Creador está dentro de ti. Esa parte, ¿cómo se explicaría? O sea, está dentro de ti porque eres porque eres espíritu, ¿verdad? Eso es. Eso es todo. Eso es Entonces, todo. al conocer esto y al llevar a cabo el conocimiento que trae Jesús a enseñarnos, quiere decir que podemos llegar a ser parte del reino del Creador. Y te lo voy a decir de otra manera que ya lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el Creador fabricó nuestro espíritu, la intención del Creador fue de que llegáramos al nivel de la perfección. Entonces, vamos a suponer que nosotros seguimos igual aquí y que nunca vamos a llegar a la perfección, entonces diríamos que el Creador se equivocó.
No, el Creador no se ha equivocado. Ajá. Nosotros somos los necios, los cabezas duras, pero que cada vez que nosotros cometemos faltas o que no queremos estudiar, no queremos aprender, va en contra de nuestra felicidad o de nuestra paz. Ajá. Porque entre más tiempo demoremos nosotros aquí en este mundo cruel, peor para nosotros. Claro. Eventualmente todos, absolutamente todos, vamos a llegar a niveles mucho más altos, porque este nivel de este planeta Tierra, pues es un nivel que casi está en el suelo, porque Pues ¿qué se puede por decir? la baja vibración que tenemos. Pues es que no sirve, no sirve este nivel que tenemos, no sirve. Pero aquí tenemos que venir porque tenemos que pagar todo lo que debemos. Y tenemos también, a la misma vez, que aprender lo verdadero. Okay. Así demoremos miles de años en hacerlo, pero finalmente tenemos que hacerlo. Es que el Creador no se ha equivocado. Nos da más oportunidades y nosotros muchas veces nos quitamos la vida. Porque no aguantamos. No aguantamos la presión y no apreciamos nuestro cuerpo. Así es que nuestro Creador, ¿qué hace? Nos da otro cuerpo, otra oportunidad. En diferente lugar, diferente familia y diferente todo. Y no importa que aún y así nos rechacemos el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Porque no importa. Al tener pues un suicidio, estamos rechazando solo el cuerpo, no estamos rechazando, o sea, aunque queramos, no podemos rechazar la vida porque de todos modos seguimos viviendo en espíritu. Aunque, bueno, sí, pero esa persona no lo sabe porque no tiene los conocimientos. Pues no, pero o sea, lo que voy es que esa persona que hace eso, pues lo único que está rechazando es su oportunidad de rehacer o de resarcir sus errores o de vivir esta vida como probablemente tiene que tener un plan, ¿verdad? Sí. Y al no saber eso, pues entonces piensan que ahí termina todo con el autodescenso y resulta de que no es así, o sea, es como esta historia donde el personaje se muere, ¿verdad? Se hace se transforma por sí mismo y resulta que cada vez que se siente mal regresa a ese mismo lugar ya en espíritu a volverse a hacer lo mismo, ¿verdad? Tirarse por el voladero, pero pues lo hace y no entiende y es más tormento para él todavía porque no entiende que no puede morir. Ahora, no olvidemos que cada vez que cometa un acto de esa magnitud, el cuerpo va al cementerio, pero el espíritu llega al campo espiritual. No porque él quiere, porque él no tiene los conocimientos, sino que vienen espíritus superiores y le dicen, ven, acompáñame. Sí, o sea que para sacarlo de su confusión. Entonces allí en el campo espiritual le dan su buena conversación y quizá ya hasta se ganó ciertos castigos. Entonces tiene que cumplir con esos castigos
en espíritu. No, porque si todo fuera una dulzura en el campo espiritual, pues estaría bien. No, sí, pues ahí quisiéramos andar todos. Sí, pero no. Ajá, También allá te castigan. ok. Y después, quizá te dicen a qué cuerpo entrar. Pero, a ver, no es que lo castiguen a uno allá, No, no, es que No. no son castigos, No, o son, sea, son lecciones. sí, o sea que allá, ahora sí que le pasan a uno, me imagino que le pasan a uno su vida por enfrente. Sí, Entonces, como uno está ya en un nivel un poquito, vamos a decir, más arriba que el terrenal, entonces uno ya puede comprender, ah, mira, la regué en esto, la regué en lo otro, y entonces uno puede decir, no, pues ya no quiero ser así, o ya no quiero volver a hacer eso. exactamente, así Entonces es. viene uno en esa posición de que ya no quieres hacer aquello, o no, o rechazas aquello, ¿verdad? Y pero y a ese es al que aquí terrenalmente le llamamos un castigo. Pero en realidad pues no es un castigo, sino es es enmendar esos errores Son lecciones. de la vida anterior, Sí, así ¿verdad? es. O sea, así es. Eventualmente Porque, sí, todos tenemos que agarrar la onda. sí, porque como hemos dicho en otros videos, ¿quién nos castiga? Nadie nos castiga. No, no, no. Uno Uno mismo. es el que comprende en ese nivel un poquito más elevado los errores que cometió, Sí, ¿verdad? Entonces uno mismo decide, no, ya no quiero esto, o no quiero repetir esto, o por qué hice esto, sí, ¿verdad? sí. Así es esto. Bueno, yo creo que me quedé en lo azul, ¿verdad? Este, Hablaban mucho de la naturaleza de Yahshua, pero no hablaban de lo que Yahshua predicaba, ajá, que era del reino del Creador, exacto. que nuestro hermano Yahshua trajo por encargo del Creador mismo, y sigue en las iglesias hablando lo mismo. Ellos no aceptan lo verdadero del Creador porque siempre lo han hecho a un lado al hablar mentiras y engaños. Sí, porque pues ellos basan sus lecciones en la Biblia solamente. Pero si la Biblia también está manipulada, Ajá, entonces por esa razón es que ellos siguen en esa misma doctrina. ¿Por qué? Porque siguen ese libro. sí, Ujú. y lo hacen también por conveniencia propia porque de esa manera ellos ganan más dinero Pues y claro, tienen más público. sí, pues la fama ante todo. Bueno, entonces ahora vamos al relato. Mientras tanto, nuestro hermano Pablo seguía anunciando la buena nueva del reino en la provincia de Asia, Turquía Occidental. Se los explico. Por otro lado, nuestro hermano Pablo seguía activo predicando la buena nueva del reino del Creador en la provincia de Asia, o sea, Turquía Occidental. Vamos al relato. De regreso en Jerusalén, fue encarcelado para el año 57 a raíz de falsas acusaciones de sus propios hermanos o compatriotas. Sí, entre nosotros mismos nos traicionamos. Sí. Ahora se los explico. Después, cuando Pablo regresó a Jerusalén, fue encarcelado para el año 57 a raíz de falsas acusaciones de sus propios hermanos o compatriotas. Esta detención era muy valiosa o estratégica para que no avanzaran con esa educación. Vamos al relato. Después de 2 años terrenales, apeló al César
invocando sus derechos como ciudadano romano y le enviaron prisionero a Roma. Se los explico. Pero después de 2 años, Pablo apeló al César, pues él era romano, y le enviaron a Roma, pero en calidad de prisionero. Pues claro que sí, porque no les convenía que anduviera libre. No, pues y mucho menos en Roma. Pues sí. Pues sí, porque según esto él era hasta soldado romano, ¿no? Bueno, pues él era un romano. Ajá, imagínense ir en contra de todo lo que era en aquel tiempo Roma. Pues estaba en contra del gobierno. Pues sí, del gobierno, o sea, de todas las creencias que en aquel tiempo... Había muchas Sí. creencias. Y pues, imagínense, ya no servirle al César, sino a Yahshua. Sí. Qué gran contradicción para muchos. Sí, tremendo discípulo. También por eso fue pues traicionado y rechazado por su misma gente. Por su misma gente, claro. ¿Verdad? Claro que sí, sí. Bueno, nosotros ahora vamos a continuar con el relato. Hermanos míos, mientras esperaba el juicio en Roma, nuestro hermano Pablo pudo vivir solo, aunque encadenado al soldado que lo custodiaba. Se los explico. Bueno, pues mientras Pablo esperaba el juicio en Roma, pudo vivir solo, aunque encadenado al soldado que lo cuidaba. Vamos al relato. Luego, a pesar de tan difíciles circunstancias, siguió predicando el evangelio del reino no solamente a la familia del César, sino a todos los que acudieran a él libremente. Se los explico. Pero a pesar de todo lo que sufrió, él siguió predicando el evangelio del Creador, no solo a la familia del César, sino a cualquiera que libremente lo fuera a visitar. Vamos al relato. Y nuestro hermano Pablo permaneció 2 años terrenales enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de nuestro Creador, enseñando acerca de nuestro hermano Jesús abiertamente y sin impedimento. Se los explico. Nuestro hermano Pablo alquiló una casa por 2 años y recibía a todos los visitantes y les predicaba el reino del Creador y hablando acerca de Yahshua abiertamente, sin impedimento. Volvemos al relato. Durante esos años terrenales, muchos llegaron a llamarse cristianos. El gobierno romano, aunque en general toleraba las creencias extranjeras, se dio cuenta de que se estaba hablando en contra del cristianismo en todas sus formas. Te los explico. Aunque el gobierno romano toleraba diferentes creencias, al final se dio cuenta que estaban hablando en contra del cristianismo. Vamos al relato. En el año terrenal 64, el emperador Nerón aprovechó esta actitud como pretexto para perseguir a los cristianos. Te lo explico. Pero en el año 64, el emperador Nerón empezó a perseguir a los cristianos. Volvemos al relato. Así, hermanos míos, se dio comienzo a una serie de persecuciones que siguieron
con algunas interrupciones, por 250 años terrenales. Se los explico. Y por 250 años siguieron las persecuciones con ciertas interrupciones, pero sí hubo disturbios. Y todo por el mensaje de nuestro hermano Yahshua. Y todavía no termina esta contienda hasta el día de hoy. Híjole. Sí, y hasta el día de hoy las iglesias lo que predican son engaños y mentiras. Ya lo dijo aquí el hermano Daniel. Ajá. Todavía sigue, pero la gente hace lo que quiere. Bueno, vamos al relato. Luego, antes de morir, nuestro hermano el apóstol Pedro advirtió a los del templo perseguidos que se cuidaran de los maestros falsos, cuyo número iba en aumento, y que él y nuestro hermano Pablo habían ordenado de buena fe. Se los explico. Pero como todo, antes de morir Pedro advirtió a los del templo que perseguían que se cuidaran de los maestros falsos, cuyo número iba en aumento, y que ellos dos habían enseñado de buena fe. Imagínese. Bueno, Ahí está esos la maestros situación. falsos hoy se le conoce como los pastores de la iglesia, los predicadores, y por ahí seguimos. Sí, aparte, muchos de ellos también tuvieron que ser como católicos en aquel tiempo que se inventó el catolicismo. Y así, ¿Sí? ¿verdad? Sí, así es, así es. Yo siempre, Como toda esa organización de los papas, de todo eso, tuvieron que agarrar toda esa clase de información y usarla a su favor. sí, para poder ganar más dinero. Sí, porque igual pues siempre ha habido gente buena, inteligente y si estos estaban teniendo algún éxito en sus formas de informar a la gente o lo que sea, tenían que venir estos a acabar con aquellos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que igual y agarraban eso que aquellos estaban diciendo para usarlo a su favor y así irse como diciendo, pues nosotros también, nosotros somos los que tenemos razón, ¿verdad? Sí, sí. Siempre el ser humano ha rechazado al Creador. Y yo creo que lo más fácil y lo más natural sería que como nosotros somos ignorantes y estamos para aprender, pues vamos a aceptar la verdad. Sí, ojalá que algún día haya un líder, ¿verdad? Que pues enseñe todo esto como debe de ser, para que, ¿Sí? sí, pues para que las personas terminen de despertar. ¿Por qué crees que Yahshua no quiere venir en cuerpo? No, pues imagínense. Porque está escrito por él, ¿eh? Él dijo que él no viene en carne y hueso porque lo volveríamos a meter a la cárcel y lo volveríamos a matar. No, no, ahorita ya no sería eso, ahorita lo meterían al manicomio, que es lo que ya se usa, Bueno, pues sí. ¿verdad? Bueno, vamos a proseguir. Está buena la charla. Ellos se hacían pasar por servidores de Jesús, pero estaban transigiendo con la ley de nuestro Creador, cambiando algunos de sus preceptos y transgiversando el significado del Evangelio. Se los explico.
Los maestros falsos se hacían pasar por servidores de Yahshua, pero estaban mintiendo cuando hablaban de la ley de nuestro Creador, cambiando los preceptos y cambiando el significado del Evangelio. Y hasta el día de hoy están con lo mismo. Bueno, volvemos al relato. Nuestro hermano Pablo, sabiendo que le quedaban pocos días, también sintió profunda inquietud por la seguridad e integridad de los pequeños templos que él había cuidado con tanta diligencia. Se lo explico. Más después Pablo sabía que le quedaban pocos días de vida. También sintió inquietud por la seguridad de los pequeños templos que él había cuidado con mucha dedicación. Vamos al relato. Nuestro hermano Pablo tenía razón. Luego de su martirio en el año terrenal 68 de vuestra era, los maestros y ministros que predicaban ideas propias acerca del Evangelio y la persona de Jesús continuaron sus esfuerzos con celo renovado. Se los explico. Nuestro hermano Pablo tenía razón. Luego de su martirio en el año 68 de nuestra era, los maestros y ministros que predicaban ideas propias del Evangelio y de la persona de Yahshua continuaron trabajando más fuerte. Sí, lo hacían para ellos ganar más dinero. Volvemos al relato. Los que siguieron fieles a las enseñanzas originales de los hermanos apóstoles de Jesús esperaron con paciencia su regreso y el establecimiento del reino de nuestro Creador en el mundo. Te los explico. Ya después, los que siguieron fieles a las enseñanzas de los apóstoles de Yahshua esperaron con paciencia su regreso y también esperaron el establecimiento del reino de nuestro Creador en el mundo. Volvemos al relato. Cuando en el año 69 Jerusalén fue rodeada por ejércitos romanos bajo el mando del general Tito, parecía que la espera había terminado. Se lo explico. Y para el año 69 Jerusalén fue rodeada por el ejército de los romanos que estaban bajo el mando del general Tito. Parecía que la espera había terminado. Volvemos al relato. Entonces, mientras tanto, los cristianos judíos habían huido atravesando las montañas para alcanzar la seguridad de Peya, al otro lado del río Jordán. Se lo explico. Mientras tanto, los cristianos judíos habían huido por las montañas para alcanzar la seguridad de Peya, al otro lado del río Jordán. Volvemos al relato. Luego, Jerusalén fue destruida el año terrenal siguiente. Pero nuestro hermano Jesús no había llegado a establecer su reino que el Padre nuestro había puesto en sus manos. Se lo explico. Luego, Jerusalén fue destruida el año terrenal siguiente, pero nuestro hermano Yahshua todavía no había terminado de establecer su reino, que el Padre de la creación le había puesto en sus manos. Volvemos al relato. Extrañados y desilusionados, muchos empezaron a tener dudas acerca del significado del mensaje evangélico.
la restauración del reino de nuestro Creador. Te lo explico. Muchos se hacían preguntas de qué había pasado. Otros también empezaron a dudar en cuanto de lo que significaba el mensaje evangelio y la restauración del reino de nuestro Creador. Sí, la gente estaba ignorante, no sabían nada. Sí. Pero para criticar somos buenos. Ajá. Bueno, volvemos al relato. Hermanos míos, hubo quienes dijeron que no era un mensaje acerca del restablecimiento del gobierno del Creador en la tierra, sino un mensaje acerca de Jesús y que el reino era en realidad el templo. Ándale, entonces de ahí surge la idea del mentado templo de Israel, Sí, ¿verdad? Y que según el segundo templo fue destruido, ¿verdad? sí, Entonces que ya tiene que haber alguien que reconstruya el tercer templo. sí. O sea que de ahí surge esa idea, cosa que no tiene nada que ver con Con el el reino del Creador. del Creador. Para nada. Ay, Dios mío, mira nomás. Sí, pero la gente cree. Ya que se nos quite el velo de los ojos. Se los explico. Aquí estamos desvelando muchas cosas, Sí, don Arturo. sí. Muchas cosas se están desvelando con esta Desde luego que conversación sí. de Daniel. Sí, sí, sí. Ojalá ahora sí, como dijo Jesús, el que tenga oídos, Que oiga. Sí. Porque aquí los que nos escuchan o los que escuchan nuestros videos se van a dar cuenta de por qué estamos como estamos en estos tiempos actuales. Sí, Jerárquicamente, cómo nos manipulan. sí, sí, claro, claro. Uh-huh. Bueno, yo se los explico. Después hubo distintas opiniones. Desconfiaron que se tratara de Yahshua y afirmaron que se trataba solo del templo, lo cual por ahí todos se equivocaron, que es lo más obvio, porque no tenían conocimientos espirituales verdaderos. Volvemos al relato. Bueno, hasta aquí por ahora, pues hay que dejar descansar el cuerpo de vuestro intermediario. Hermanos míos, les quiero recordar en este instante, en el mundo no hay nadie, ni habrá un solo ser encarnado o reencarnado que pueda hablar con nuestro Creador. Fíjate lo que está diciendo. Y ahora te vas a dar... Resulta que Dios les habla. En las iglesias, que el todos, Creador les habla. Todos ellos dicen, el Creador me dijo esta mañana. Digo, caramba, ahí cualquier pelagato habla con el Creador. Bueno, entonces, pero para nosotros, el último que habló con el Creador fue Moisés. Y resulta que estos predicadores de las iglesitas, ellos han hablado con el Creador. Pero te digo una cosa, esos señores predicadores o pastores no saben cuál es la diferencia entre el Padre y el Hijo. Pues no, es que en realidad aquí con estos relatos estamos dándonos cuenta que debido a esa ignorancia es que se sigue pues transgiversando, ¿verdad? Sigue igual, sí. La información que se dio desde el principio. Así es. O sea que por esa es la explicación que necesitamos para entender por qué las iglesias o las organizaciones de diferente índole doctrinal
especialmente teológica, siguen ese mismo sistema. Sí. Aquí está el trasfondo del asunto. Sí, así es. Entonces, en base a esto podemos decir nosotros, mira, entonces, por eso estamos como estamos ahora. Sí, pero fíjate que aquí el hermano Daniel nos está diciendo, nos está aclarando la mentalidad con las verdades que nos está informando. Exacto. Y todavía vienen como esta, que nadie puede hablar con el creador de aquí, de los que vivimos en este planeta. Exacto, esa es una Y te viene más después otra información muy bien bonita. Por lo pronto voy a explicar esta. Nos está diciendo y confirmando que en este mundo no existe alguien que pueda hablar con nuestro creador. Pero en la actualidad, en las iglesias nos dicen que ellos hablaron con el creador. ¡Qué mentirosos! Esa es una estrategia para atraer más gente a las iglesias y más dinero. Bueno, volvemos al relato. Tampoco nadie va directo al Hijo de nuestro Creador, sino aquellos que son sus servidores y que estando a su servicio, nuestro hermano los utiliza para dejar sus mensajes vía al pensamiento de cada uno de ellos. Se los explico. Y lo mismo sucede con el hermano Yahshua. Nadie puede llegar ante él, sino que solo sus trabajadores de confianza, que son los espíritus superiores, pero son escogidos por Yahshua, son de confianza, que son los que nos traen los mensajes de Yahshua. Pero en las iglesias nos mienten y dicen tonterías porque ellos no saben la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y yo te lo acabo de decir. Pues para ellos no existe. Lo que nosotros estudiamos y sabemos entre Dios y Dios. Y hay diferencias muy grandes. Pero ellos no saben quién es Dios y ellos no saben quién es Dios. No, pero nosotros ya tenemos un vídeo explicando quién es Dios y quién es Dios. Ojalá y aprendan. Sí, ojalá. Porque que si siguen de necios y cabezas duras, pues van a pasar otros miles de años. Bueno, volvemos ahora al relato. Esta es la realidad de las cosas. Mas lo que habla en contrario a estas cosas, esos no son discípulos de Jesús, mas ellos son falsos maestros y profetas que han llegado al mundo sembrando desunión. Esos están ya entre ustedes y hay un sinnúmero de ellos por todo el mundo. Uy, sí, olvides. Que la bendición de nuestro Creador quede por siempre entre todos. Vuestro hermano Daniel, por las grandes mansiones eternas de nuestro Creador. Muchísimas gracias a todos por su atención a estas informaciones de nuestro hermano Daniel. Bueno, pues entonces concluimos con esta grabación. Esperemos que sea de su agrado y entendimiento. Y para más información, comuníquense aquí con el maestro, ¿verdad? Arturo Serrano, que se encarga de explicarnos y de darnos estas informaciones tan sustanciosas. Y aparte, pueden corroborar con la historia toda esta información también para que vean que las fechas son verdaderas. Entonces, hasta la próxima en nuestro siguiente video. Bye bye.
Bye bye. Denle like y compartan. Hasta Bye, la bye. próxima. Bye bye.